Bien, leemos, ¿no?, los primeros dos versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Muy bien, al entrar en el versículo 2, primero debemos también mencionar brevemente el propósito de la creación. Y aunque aquí no se menciona en estos primeros versículos el propósito de la creación, pero en muchas partes de la Biblia sí encontramos con qué propósito creó Dios todas las cosas. Por ejemplo, podemos observarlo en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, allí podemos ver cuál fue el propósito divino con la creación, ¿no? Romanos 11, versículo 36. Allí, entonces, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. El propósito de la creación es glorificar a Dios. Ese ha sido y seguirá siendo el propósito de la creación entera. Glorificar a Dios, porque de Él, que a Él le pertenecen todas las cosas, ¿no? En segundo lugar, por Él, originados en Él, y en tercer lugar, en Él. Solamente en Él subsisten todas las cosas. Por Él, todo fue creado por Él, es decir, por razón de Él, por razón de Dios mismo. La creación no tiene un propósito en sí mismo, ¿no?, sino el propósito de la creación es glorificar a Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Y por eso termina este versículo expresándolo, ¿no?, concluyendo: a Él sea gloria por los siglos. Amén. Y eso es indudable. En diferentes partes de la Biblia siempre está el propósito de glorificar a Dios en la creación. La semana pasada vimos Salmo 19, por ejemplo, ¿no?, que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso significa que si la creación entera ha sido hecha para la gloria de Dios, eso quiere decir que nosotros, como se ha dicho a veces que, bueno, no lo dice la Biblia, pero se ha dicho muchas veces que el hombre es como la corona de la creación, y en cierta forma es así, es decir, la corona de la creación en el mundo, ¿no?, porque también están los seres angelicales en los cielos, pero dentro del mundo, dentro de la tierra, el hombre, que es como la corona de la creación, el hombre es para la gloria de Dios. Eso siempre lo hemos olvidado. Y aún las dificultades que atravesamos y angustias y enfermedades y sin número de problemas, aún todo eso que sucede en nosotros como hijos de Dios es para la gloria de Dios. Un día en el tribunal de Cristo, ¿no?, donde entraremos todos los creyentes, los hijos de Dios, al tribunal de Cristo, recibiremos corona por todos aquellos sufrimientos que hemos atravesado. Y por eso el Señor lo dice en Mateo 5, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y a veces queremos litigar con Dios, a veces queremos decir: Señor, ¿por qué me haces atravesar tantas dificultades, tantas aflicciones? Eso fue en la vida de Job. Bueno, Job no luchó con Dios. Su esposa le dice a Job: ya
todo lo que te ha sucedido, Job, ¿qué esperas? Maldice a Dios y muérete. Perdiste todos tus bienes materiales. Nuestros hijos todos han muerto. ¿Qué esperas? Maldice a Dios y muérete. Eso pronuncia la esposa de Job. Pero Job dice otra cosa, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque él no entendía en ese momento de su sufrimiento los propósitos de Dios, pero aún ese sufrimiento terrible de él está escrito en la Biblia para hacernos entender. Todo lo que hay en el mundo glorifica a Dios. Y todo lo que sucede en nuestra vida como creyentes en Cristo también glorifica a Dios. Exceptuando, por supuesto, el pecado, ¿no? Si nosotros entramos al pecado, estamos entrando en el terreno de Satanás, y eso jamás será para la gloria de Dios si el creyente está pecando de ninguna manera, ¿no? Pero si ponemos aparte la práctica del pecado, entonces todo otro suceso y circunstancia en nuestra vida como hijos de Dios es para glorificar a Dios. Aún lo que no nos parece que sería, como digo, queremos litigar con Dios a veces y decir, ¿por qué me haces pasar semejante sufrimiento, Señor? ¿Por qué? Pues porque Él es Dios, por eso. Teníamos, mi esposa y yo, un amigo cercano, un hermano en Cristo, allí en la ciudad de Jauja. Años atrás, este hermano tenía 30 años de edad, ya tenía muchas cosas, había conseguido, tenía su casita, no muy grande, pero tenía su casita propia, tenía su carro propio, tenía un trabajo muy bueno, un puesto de trabajo muy bueno. Pero él decidió dejar ese trabajo donde ganaba muy bien. Y él dijo, el día lunes voy a renunciar a mi trabajo porque voy a entrar a ser pastor en la iglesia bautista de Tarma. Les estoy hablando del año 1989, en ese año. Y el hermano Oscar Javier era su nombre, ¿no? Él dijo, el lunes renunciaré, ya había conversado con el pastor Jesús Hurtado. El lunes voy a renunciar y ya voy a entrar como pastor en Tarma. Me voy a dedicar al servicio del Señor. Y no le importó un trabajo donde ganaba muy bien. Él dijo, yo quiero servir a Dios. Eso fue un sábado que quedó de acuerdo en hacer eso. Y el domingo en la madrugada, como a la 1 o 2 de la mañana, estando por la carretera entre Jauja y Tarma, su auto, un Volkswagen, se cayó hacia el río Mantaro, que estaba muy cargado en ese momento. Y murió él y murieron 2 sobrinos suyos también en ese auto, ¿no? 30 años de edad, en la plenitud de su vida y listo para servir al Señor. Y un día antes, Dios se lo llevó. ¿Le vamos a discutir a Dios por haber hecho eso? Indudablemente, Dios tenía poder de salvarle del accidente. Pero nada sucede sin que Dios lo permita. Así que Dios se lo llevó tempranamente a un hermano listo para dar su vida al servicio del Señor. Vamos a discutir con Dios por lo que hizo. Vamos a discutir con Dios por lo que hizo Dios con la vida de Job. Terribles sufrimientos. Perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes materiales y le vino una enfermedad humillante ahí que tenía llagas en el cuerpo entero y estaba tirado en un muladar ahí sentado rascándose esas llagas malignas. ¿Discutiremos con Dios por eso? Dios es Dios y las cosas que Él ha hecho, incluyendo nuestra propia vida, son para la gloria de Dios, son para glorificar su nombre, nuestra vida entera. Ahí también dice, ¿no? En Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Nosotros muchas veces creemos que así es. Yo vivo mi vida
tengo que vivir una vida feliz, que me vaya todo bien, que tenga buenas cosas. No, bueno, no importa que no sea rico, pero por lo menos tengo que tener ciertas comodidades, ¿no? Y que me vaya bien, y que tenga una buena familia, y que mis hijos lleguen a tener una profesión, etcétera, etcétera. Entonces estaré contento. Es el objetivo de la vida de un creyente obtener felicidad. Eso piensa el mundo y lo dicen por todos lados, ¿no? La felicidad, la felicidad, la felicidad. Pero si examinamos el objetivo de nuestra vida, hermanos, la meta de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, no es la felicidad. Podemos pasar 1000 aflicciones y sigue estando Dios dentro del propósito de nuestra vida, aún con mucho sufrimiento. Porque el propósito con que Dios nos ha hecho no es para alcanzar felicidad, sino para glorificar su santo nombre. Para eso es nuestra vida. Y necesitamos entenderlo. Porque si nos va bien, ¿no? A los ojos humanos, si nos va bien, está bien, decimos. Y si nos va mal, si todo me va mal, si perdí mi trabajo, si me enfermé, si tengo cáncer, si me queda medio año de vida, entonces, ¿qué voy a decir en cuanto a Dios? Como dijo la esposa de Job, ¿no? Ya mira todo lo que te pasó. De una vez maldice a Dios y muérete. Pero Job, ¿qué dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Y así es. Si la creación entera es para la gloria de Dios, nosotros somos para la gloria de Dios. No somos para otra cosa, no vivimos para otra cosa, sino es para glorificar el nombre de Dios. Sea que vivamos, ahí dice pues en Romanos, ¿no? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cada cosa que sucede en nosotros es para glorificar a Dios. Y bueno, vamos a regresar entonces a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1 y versículo 2. Y ahí vemos que desde el momento de la creación, en el principio comienza diciendo, ¿no? En el principio, cuando no había tiempo, porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios vive en la eternidad. Él no está sujeto como nosotros a la esclavitud del tiempo. El tiempo gobierna todo en el mundo, pero Dios no está gobernado por el tiempo. Dios está más allá del tiempo. Y cuando dice en el principio, es decir, para nosotros hay un principio, ¿no? Pero Dios vive en la eternidad. Como también dice en la Biblia, a Él sea la gloria ahora y en el día de la eternidad, donde no hay tiempo, el día de la eternidad, un día que jamás terminará. Pero desde el punto de vista de la creación, entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ahora aquí encontramos tres cosas que jamás pueden estar relacionadas con Dios mismo. En primer lugar, la tierra estaba desadornada, sin orden, es decir, en el significado antiguo, ¿no? Porque esa es la palabra antigua para desorden. No había orden, la tierra estaba desadornada y desordenada. No había concierto, no había armonía, y Dios nunca habita fuera del orden, fuera de la armonía. Jamás Dios habita en el desorden. Y así estaba la tierra en ese momento. En segundo lugar, estaba vacía la tierra. Vacía. Y si acudimos más al original, al hebreo, aún dice
la palabra vacía, semejante a desolación, es como desolada. No solamente sin nada, vacía, sino en desolación, así, ¿no? En desorden, en segundo lugar, en desolación, y en tercer lugar, en tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Ninguna de estas tres cosas pertenecen a Dios, ni el desorden, ni la desolación, ni tampoco las tinieblas. Si vamos un momentito a Primera de Juan, capítulo 1, vamos por favor a Primera de Juan, ya cerca del final de la Biblia, está Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Ahí entonces, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo y que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero la tierra estaba en tinieblas y estaba en desorden y estaba en desolación. Tres cosas que con mucha claridad nunca pueden pertenecer a Dios, ni el desorden, ni la desolación, ni las tinieblas. Eso entonces nos lleva a concluir lo que algunos le llaman la brecha. La brecha significa que entre el momento de la creación de Dios y al llegar al versículo 2, hubo una brecha. Y esa brecha fue causada por Satanás. Es decir, si en el versículo 2 encontramos y la tierra estaba desadornada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, eso nos indica que no es la obra de Dios eso que narra el verso 2. Es la obra del diablo. Desorden, desolación y tinieblas. Que como vuelvo a decir, ¿no? Ninguna de esas tres es parte de la naturaleza de Dios. Aquí dice Primera de Juan 1:5 que en él, en Dios, en primer lugar, Dios mismo es luz. No que Dios produce la luz, sino que Él es la luz, Él mismo. Y en segundo lugar, y no hay ninguna tinieblas en la persona de Dios. Por lo tanto, la conclusión que se puede sacar con claridad es: hubo alguien que intervino entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que se le llama a veces la brecha, ¿no? La intervención satánica en la tierra, en el mundo. Desorden, desolación, tinieblas, causadas no por Dios, sino por el enemigo de Dios. Y luego, claro, viene la palabra de Dios y Dios dijo sea la luz y fue la luz, pero las tinieblas nunca pueden pertenecer a Dios. Y ahora vamos a ir a Juan capítulo 3, un momentito también, ¿no? Estamos recorriendo varios pasajes. En Juan capítulo 3, en el versículo 19. Esta es la conversación entre el Señor Jesús y Nicodemo, este doctor de la ley, este fariseo que fue uno de los pocos que creyeron en Cristo, ¿no? Al conversar con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Y aquí entonces vemos
que algo físico creado por Dios, que es la luz, encierra un significado espiritual. Y claro, el versículo 19, 20, no está hablando de la luz física, ¿no? De lo que alumbra físicamente. Por supuesto, está hablando de una luz espiritual. Pero lo que encontramos ahí es cómo Dios ha hecho las cosas visibles, las cosas materiales, nos hablan de la naturaleza de Dios. Por eso es que en Romanos 1 dice, ¿no? Ya vimos el domingo anterior, que todo lo que Dios ha creado nos habla de su naturaleza divina, para que el hombre pueda entender la naturaleza de Dios. En las cosas creadas y también en su palabra, pero en las cosas creadas ya hay muchísimo conocimiento acerca de Dios. Una de estas cosas, la luz, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice Juan capítulo 3 que la luz, simbolizada por la luz material, esta luz está prendido el fluorescente y alumbra, ¿no? Pero esa luz está simbolizando algo más alto. Esta luz física simboliza algo mucho más alto, algo espiritual, la luz de Dios. Y la luz de Dios significa lo que aquí nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Significa que en la Biblia la luz tiene un significado espiritual. Y acabamos de ver en Primera de Juan, el capítulo 1, ¿no? Que Dios es luz y no hay en él ninguna tinieblas. No que produce, sino que Dios es la luz. De tal manera que cuando Dios está en una luz a la que nadie puede alcanzar, eso también dice la Biblia, ¿no? El único que habita en luz que nadie puede alcanzar, es decir, su luz es demasiado resplandeciente para que podamos alcanzarla. Y esa luz tiene una naturaleza relacionada con el bien y el mal. Aquí lo encontramos. Porque toda persona que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Y cuando dice la Biblia que Dios habita en una luz que nadie alcanza, eso indica lo resplandeciente de su santidad. Resplandece ante una luz que si el hombre pudiera verla, el hombre moriría. Así que la luz creada por Dios es de naturaleza espiritual, de lo cual esta luz física es solamente un significado simbólico de la luz de Dios. Y a propósito, ¿no? También ustedes saben que en el universo alguien descubrió, Albert Einstein descubrió que la luz tiene una naturaleza algo así como absoluta, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, esa velocidad es el patrón de todos los elementos del universo. Algo sumamente misterioso, y lo descubrió Einstein, y eso ha sido demostrado. En la naturaleza, la luz es la base de todo. Y la velocidad de la luz es como una velocidad absoluta que determina todo lo demás en el mundo físico. La luz, la velocidad de la luz. Cristo Jesús es la luz. Dios es la luz, que es lo mismo porque Cristo es Dios. Así que Él es de naturaleza absoluta. La luz de Dios es de naturaleza absoluta en el universo espiritual, ¿no? Ya no solo en el universo físico y material. Entonces, ahora volvemos un momento nuevamente pues a Génesis capítulo 1 y estamos otra vez en el verso 2, donde encontramos la intervención satánica, aunque ahí no lo diga directamente, pero las tres cosas que hay en el verso 2
nunca están relacionadas con Dios. Ni el desorden, ni la desolación, ni las tinieblas nunca tienen que ver con Dios. Tienen que ver con Satanás. Hubo algo que causó una brecha en la creación de Dios. Y eso fue la rebelión del diablo. Vamos a encontrarlo esto en Isaías capítulo 14. Vayamos un momentito ahí. Isaías en el capítulo 14. Está hablando aquí de Satanás y primero referido al rey de Babilonia, pero una de las características proféticas es siempre la doble referencia. A veces hay hasta triple referencia. La doble referencia, la primera referencia es al rey de Babilonia, pero es muy claro que la segunda referencia es a Satanás. Y aquí encontramos el origen de Satanás. Fíjese, inmediatamente, ¿no? Empieza la gloria de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente la Biblia muestra la obra satánica, esa brecha causada por la intervención satánica. Entonces estamos en Isaías 14 y vamos al versículo 8, desde allí, 14:8. Aún las hayas se holgaron de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú moriste no ha subido cortador contra nosotros. El infierno abajo se espantó de ti, despertóte muertos que en tu venida saliesen a recibirte. De todos los príncipes de la tierra hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también enfermaste como nosotros? ¿Fuiste como nosotros? Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren y considerarte han, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos a estocadas de espada, que descendieron a los fundamentos de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será para siempre la simiente de los malignos. Y ahí está uno de los muy pocos pasajes bíblicos que nos explican sobre el diablo. También hay otro en Ezequiel, que dentro de un momento vamos a leerlo también. La Biblia muy poco nos habla del mundo de los ángeles, porque dos clases de criaturas Dios tuvo, ¿no? El mundo, la tierra, donde está el hombre, que es más o menos así como el hijo menor de Dios. Y están otros mayores en poder,
que son los seres angelicales, cuya morada es, según la Biblia, el campo de los cielos. No el tercer cielo de Dios, no el tercer cielo llamado así en la Biblia como la morada de Dios, ¿no? Llamémosle así el espacio de las estrellas. Ahora, hay algo ahí más allá de una explicación profunda, porque la Biblia nos habla de potestades en los aires, espíritus que moran en el aire. Ahora, esto parece designar no tanto un lugar físico, ¿no? Parece más designar un lugar espiritual en los aires. Más allá no podemos explicar, no podemos adivinar lo que no está escrito en la Biblia, no sabemos, ¿no? Pero la Biblia habla del campo espiritual en donde moran sobre todo los demonios, porque los ángeles están en las moradas de Dios. Los ángeles permanecen junto con Dios. Y Satanás fue al principio un querubín protector de la morada de Dios justamente. Un querubín grande, ahí va, en Ezequiel vamos a leer ahorita, y ahí le llama un querubín grande, protector, un ángel muy poderoso, Lucero. Ese fue su nombre en el principio. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Y Lucero quiere decir el portador de la luz, el que lleva la luz. Ese es su nombre, ese fue su nombre. El que llevaba la luz de Dios. Pero cayó. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cayó en el pecado, cayó en rebelarse contra Dios, su creador. No fue creado en pecado. Era perfecto en sus caminos, ya veremos ahorita en Ezequiel, eso dice, ¿no? Era perfecto en sus caminos, Satanás, sin pecado. Pero entonces él mismo se corrompió en lo profundo del pecado, rebelándose contra Dios. Y entonces decíamos, ¿no?, que la Biblia no nos da muchos detalles sobre los ángeles, porque Satanás fue uno de los ángeles. No sabemos casi nada de los ángeles. Y Dios sabe por qué no nos ha revelado casi nada de los ángeles. Estamos satisfechos con eso. No necesitamos saber mucho sobre los ángeles. Tampoco nos ha revelado Dios gran cosa acerca del diablo, con excepción de unos pocos pasajes, que es este y el de Ezequiel, y la mención de Satanás en algunos otros versículos, y ya está. ¿Por qué necesitamos saber mucho del diablo? No es necesario saber del diablo. Es necesario saber de Dios con profundidad. Necesitamos conocer a nuestro Dios. No necesitamos conocer a Satanás. Ahora, en muchos ambientes evangélicos, de todo se le echa la culpa al diablo, ¿no? El diablo, hermano, el diablo tiene la culpa. Pues no es así, ¿no? Esa excusa de decir el diablo, no es eso, no es así. En primer lugar, el diablo no es omnipresente como Dios, ¿no? Va a tener omnipresencia para estar al pie de cada creyente y hacer caer a cada creyente. No es así, no es decir el diablo y hay un desconocimiento entonces de lo que es el diablo, pero tampoco necesitamos saber, como digo, mucho de él, y por eso no está en la Biblia mucho acerca de Satanás. Suficiente con saber lo que hizo en el principio de la creación. Intervino en el mundo, ¿no? Intervino, invadió la tierra con desorden, con desolación y con tinieblas, porque ahí sí, así como Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, de manera contraria, el campo de Satanás es el campo de las tinieblas. No solamente físicas, sino sobre todo las tinieblas espirituales, ¿no?
Y ahí hemos visto en Juan capítulo 3, ¿por qué están las tinieblas? Para esconder la maldad. Eso dice Dios acerca de las tinieblas. Las tinieblas sirven para esconder la maldad de la persona. Y nosotros así somos, queremos esconder bajo tinieblas nuestra propia maldad. Pero si venimos a la luz, ¿no? Como dice Primera de Juan, pero si confesamos nuestros pecados, estamos viniendo a la luz, estamos sacando nuestras maldades a la luz de Dios, estamos reconociendo nuestro pecado, sacamos a la luz de Dios, confesamos nuestra maldad. Y entonces dice ahí, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en lugar de decir Dios es fiel y justo para castigarnos, como realmente debería ser, ¿no? Fiel y justo para castigar la maldad. Pero dice al revés, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando sacamos de la oscuridad nuestra maldad y se la decimos a Dios y mostramos nuestro pecado en la luz de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, recién estamos en la luz de Dios. Porque la naturaleza y el intento del diablo es al revés. Esconder bajo tinieblas toda maldad. Así que eso es lo que la Biblia define, las tinieblas y la luz. Dios es luz porque no hay en Él ni una sombra de maldad. Y por eso Dios resplandece hasta una luz que el hombre nunca puede alcanzar. Eso lo podemos ver en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo en el capítulo 6. Muy bien, estamos en el versículo 13. Perdón, Sí, está bien. 1 Timoteo capítulo 6 y en el versículo 13 vamos a leer. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó una buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que aparezca el Señor nuestro Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que habita Dios en luz a donde no se puede llegar. Una luz tan resplandeciente que nadie puede alcanzar ni llegar a ver la luz de Dios. Es decir, su santidad es tan grande. No hay en Él ningunas tinieblas, porque no hay en Él ninguna maldad. Porque las tinieblas son para esconder la maldad. Y en Dios no hay nada que esconder dentro de su santidad. Y dice aquí, pues, ¿no? A quien ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver. Esa luz de Dios, nadie la vio jamás, ningún hombre, ni la puede ver. Pero también dice en Juan capítulo 1, ¿recuerdan, no? Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo. Y a Él sí le veremos cara a cara. Un día podremos ver su rostro directamente. Y al ver a Cristo, estamos viendo la luz de Dios. Muy bien, otra vez entonces en Isaías capítulo 14, por favor, ¿no?
Isaías capítulo 14 nuevamente. El intento de Satanás de igualar la gloria de Dios. Estamos ahí, capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Satanás hizo exactamente lo contrario que ha hecho el Hijo de Dios, Cristo Jesús. En Filipenses está, ¿no? Bueno, no podemos leer cada pasaje, no alcanzaría tanto el tiempo, pero en Filipenses nos dice que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, Dios, el Hijo, Cristo Jesús, el Eterno, el Creador, se despojó de su gloria y tomó forma humana como uno de nosotros. Se presentó disfrazado en ese sentido, ¿no? Dejó su gloria eterna y divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, así dice en Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Se despojó a sí mismo de su gloria. Tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Luego sigue diciendo Filipenses, por lo cual, debido a esto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense el proceso divino de Cristo Jesús. Se quitó toda su gloria, se hizo como siervo en forma de hombre, y aún después de estar como siervo y como hombre, se humilló a sí mismo y fue capaz de obedecer a su Padre hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Dios, por lo tanto, le exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo, para que toda rodilla en los cielos y en la tierra, toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús. Y lo que hizo Satanás es exactamente lo inverso. Su pecado de soberbia, de querer llegar al altísimo lugar de Dios. Por lo cual, Dios lo humilló hasta el sepulcro. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, dice aquí, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, miren el intento satánico, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono. 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, a propósito, su intento no ha cambiado. Sigue siendo igual su intento. Y cuando dice aquí, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, está hablando del momento futuro, de la derrota final de Satanás. Todavía
no ha llegado a ir al sepulcro ni al infierno, Satanás. Si bien es cierto, su poder ha sido destruido, porque el Señor Jesucristo venció al diablo al morir en la cruz. Ha quedado vencido, y lo que hace, lo hace porque Dios le permite actuar todavía hasta su momento final. También vamos a ir, por favor, a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Igual entonces, la primera referencia, así como en Isaías, la primera referencia es al rey de Babilonia y la segunda referencia al diablo. Entonces, igual aquí, la primera referencia es al rey de Tiro, pero la segunda referencia es a Satanás mismo, ¿no? Leemos entonces Ezequiel 28, versículo 11. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y decirle has: así dijo el Señor Jehová, tú sellas la suma, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, sardio, topacio, diamante, turquesa, onix y berilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y de tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín grande que cubre, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, en los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron en los pueblos se maravillarán sobre ti. Conturbado fuiste y nunca más serás para siempre. De manera que estos dos pasajes nos hablan del origen de este enemigo de Dios, bajo cuyo poder, desde entonces, desde la caída de Satanás en pecado, y esto fue antes de la creación del hombre, ¿no? Mucho antes de ser creado el hombre en la tierra, Satanás había pecado contra Dios. Y no solo él, arrastró un enorme número de ángeles junto con él. Y miren cómo se repite también la historia en este mundo, de manera exactamente igual, siempre, ¿no? Eso es lo que hizo Satanás y se sigue repitiendo siempre en este mundo. Satanás arrastrando, según dice Apocalipsis, parece que fue la tercera parte de todos los ángeles con él. Pecaron junto con Satanás, siguieron la rebelión del diablo y se volvieron demonios y abandonaron el lugar de su morada, que era la morada de Dios, y fueron arrastrados por el diablo en su rebelión contra Dios. Ahora, esa rebelión, ¿no? Cuando alguien se rebela queriendo hacer un complot, queriendo sacar al que está gobernando, y eso es lo que ha hecho Satanás. Pero lo que pasa es que ese complot
para querer sacar a Dios de su gloria y de su trono, para querer reemplazar a Dios en su gloria y en su trono. Ese intento no ha terminado aún, comenzó antes de la creación del hombre y persiste el día de hoy, ha de continuar hasta que termine, ¿no? Al final del reino de Cristo, al final del milenio, por fin será arrojado al lago de fuego Satanás junto con todos sus demonios. Mientras tanto, la lucha es feroz, es terrible, la lucha entre el reino de Dios y el reino de tinieblas. Y todo lo que transcurre en nuestra vida como hijos de Dios es parte de aquella lucha entre el reino de Dios, que por supuesto es el único rey verdadero, ¿no? Y el falso rey, el rey de tinieblas, Satanás, que todo el tiempo trata de destruir el reino de Dios y lucha contra los hijos de Dios, de manera de robar la gloria de Dios de la vida del hombre. Todo lo que hace Satanás es con la finalidad de robar la gloria de Dios. Todo lo que hace. Por ejemplo, ¿no? Dios creó, y la Biblia lo dice, honroso es en todo, en cada aspecto del matrimonio es honroso porque Dios lo creó. Honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin engaño, el hecho sin mancilla. Y hablando de la vida sexual del matrimonio, es honroso cada aspecto del matrimonio porque Dios lo creó. Pero entonces Satanás, queriendo destruir la gloria de Dios, en lugar de unir a dos personas, hombre y mujer, en un pacto que Dios ha santificado, ¿no? En el matrimonio. En lugar de eso, Satanás ahora quiere unir a dos varones o a dos mujeres. Abominación delante de Dios. Yo nunca he podido ver una cosa más repugnante que un homosexual, o sea, un hombre pretendiendo ser mujer. Hay cosas muy feas en la naturaleza. Hay animales un poco monstruosos, ¿no? Pero yo nunca he alcanzado a ver nada más horrible, monstruoso, repugnante, que una persona que Dios lo creó como hombre y que ahora pretende ser una mujer. Nunca puedo ver algo tan horrible como eso, ¿no? O también una mujer que es mujer, pero pretende volverse hombre, ¿no? Eso es originado en Satanás, para robar la gloria de Dios. Bueno, este es un ejemplo nada más. En todas las cosas, Satanás pretende destruir la gloria de Dios. La Biblia dice que el creyente, el Hijo de Dios, su vida entera es para la gloria de Dios. Pero el creyente escucha la voz de Satanás y dice, no, yo he sido creado para alcanzar la felicidad. Y esa voz de hacer creer al hombre que la meta de la vida es la felicidad, esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. El hombre no está hecho para la felicidad. El hombre está hecho para glorificar a Dios mismo. Toda su vida es con ese propósito, de dar la gloria a Dios, ¿no? Muy bien, les invito, hermanos, a ponerse de pie un momentito y vamos allá a terminar este pequeño estudio. Vamos a terminar en oración. Pongámonos de pie, por favor, para agradecer a Dios. Gracias, Señor, Padre Celestial, por tu palabra, por lo que aprendemos en ella. Gracias porque tu palabra es una luz en medio de tinieblas. Cuántas tinieblas nos rodean, todo lo que el mundo enseña, todo lo que el mundo hace. Por eso necesitamos tu palabra como alimento diario, como alimento de los cielos, Señor. Gracias porque nos haces crecer en conocerte, Señor. Que tu nombre sea bendecido y glorificado.
como tú creaste el universo entero para tu gloria, Señor. Te damos gracias por eso, en el nombre del Señor Jesús. Amén.